En este video les mostraré la nueva y mejor optimización para Fortnite. Como sabrán, hace unos días salió una nueva actualización para Fortnite y he visto que mucha gente no le mejoró nada el rendimiento. Así que el día de hoy hago este video para solucionar su problema. Así que antes de empezar agradecería que se suscribieran al canal, ya que estamos a menos de 1000 suscriptores para llegar a los 40.000. Mi meta es llegar antes de que termine el mes y yo sé que podemos cumplirlo. Así que nada, sin nada más que decir, comencemos. Así que bien, gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite. Lo que vamos a cambiar primero son las configuraciones gráficas de Fortnite. Así que nada, gente, nos vamos a ir acá a los ajustes y aquí vamos a empezar a hacer todo. En modo ventana yo siempre recomiendo tenerlo en pantalla completa, y si tienen una PC pues de bajos recursos, la resolución bajarla a 1280 x 720. Yo en mi caso tengo todo esto en 1920 x 1080, ya que me gusta jugar así. Y también, si se lo preguntan, yo juego en pantalla completa en ventana, ya que estoy grabando, pero normalmente suelo jugar en pantalla completa. Pero sí, gente, si tienen una PC de bajos recursos, recomiendo que pongan una resolución menor pues a la resolución de su monitor, porque de nada sirve tener un monitor de 1920 x 1080 y que gracias a su PC no puedan ir bien de FPS por esa resolución. Así que yo recomiendo que la pongan de mientras a 1280 x 720. Más adelante les voy a enseñar a cómo poner resoluciones personalizadas. En sincronización vertical vamos a ponerlo en no. En límite de frecuencia de imágenes yo siempre recomiendo que lo pongan en una cantidad estable, ya que a la hora de ponerlo en el limitado, todo el uso del CPU, el uso de la tarjeta gráfica empieza a elevar. Por ejemplo, a la hora de poner los FPS en ilimitado, no sé, cuando estamos dentro de partida, probablemente el CPU o la gráfica, no sé, empieza a elevar su uso, que haga que incluso llegue hasta el 100%, y la verdad es que no es bueno, ya que a la hora de llegar al 100% empieza a haber crasheos, tirones y muchas cosas más, y a toda esa gente que tenga procesadores malos pues les va a afectar mucho eso. Por eso recomiendo que pongan una cantidad estable. Si a ustedes les va estable en 60, lo ponen en 60, si les va en 120, pues en 120. En mi caso, a mí me va estable en 165 FPS, así que pues lo voy a poner así. En modo renderizado yo siempre recomiendo ponerlo en modo rendimiento, pero hay tarjetas gráficas de AMD que les va mucho mejor el DirectX 12 o el DirectX 11 que el modo rendimiento. También hay veces que nuestros componentes hacen que tengamos cuello de botella. En mi caso, yo anteriormente tenía componentes que ocasionaban un cuello de botella terrible, por lo tanto a mí me iba mucho mejor el DirectX 11, ya que usaba más la gráfica que el procesador. Así que si tienen cuello de botella o simplemente su tarjeta les va mejor con el DirectX 12 o DirectX 11, les recomiendo probar con esas dos. Igualmente siempre recomiendo poner el modo rendimiento, ya que es lo que menos te usa menos RAM, menos CPU, te usa menos todo básicamente. Así que nada, yo lo voy a dejar sin modo rendimiento. En gráficos aquí pues eso de gusto personal, yo tengo 113, 120 por ahí. Ahora vamos a pasar aquí en calidad gráfica. Yo en mi caso lo puse en modo DirectX 11 para que salgan más opciones, pero igualmente es lo mismo si tienen el modo rendimiento. Yo en preestablecidos de calidad yo lo tengo en épico para el video, pero lo vamos a poner en bajo, o sea, en lo más bajo posible. Como podrán ver, todo se va a bajar al mínimo, todo se va a poner en bajo, todo se va a poner que no. Pero igualmente les voy a enseñar algunas cosas. En resolución 3D, esto es la resolución del juego. Entre más baja la pongas, pues más feo se va a ver el juego, o bueno, más pixeleado se va a ver. Por ejemplo, si yo lo pongo al 9%, como podrán ver, todo se ve pixeleado, y si yo lo subo al 100%, pues bueno, pues todo se va a ver bien. Pero hay algo que pasa y me gustaría que me lo dejaran en los comentarios, y es que a la hora de ponerlo en 0%, como podrán ver, si le doy en aplicar, pues se ve normal, o sea, se ve bien. Mucha gente me comentó que esto es recomendable y que esto te puede subir FPS. Yo la verdad desconozco si esto te sube FPS o no, así que nada, yo recomendaría, si tienen una PC pues de bajos recursos, ponerlo arriba de 60 o en 70% por ahí, ya que pues bueno, se va a ver pixeleado, sí, pero pues va a ser mejor. Yo en mi caso, a mí me gusta jugar al 100%. En sombras vamos a ponerlo que no, iluminación global que no, reflejos no, todo esto no. En distancia de visión, si ustedes juegan con las mallas en alto, si es que juegan en modo rendimiento, recomiendo que los pongan en media para que se les ponga bien las mallas. Yo en mi caso, a mí me gusta jugar con la distancia de visión en media. Las texturas vamos a ponerla en baja, efectos en bajo y postprocesado en bajo. Listo, esa sería mi configuración para tener más FPS. Ojo, yo estoy usando DirectX 11 ya que aquí te muestra más opciones y pues bueno, esto es más completo, por decirlo así, pero igualmente es lo mismo si juegas en modo rendimiento. Vamos a bajar y solo estas opciones les va a aparecer en DirectX 11. Por ejemplo, aquí en usar la depuración de cuelgues de GPU vamos a ponerlo en no, en marcadores de latencia en sí, Nvidia Reflex, si es que tienes tarjeta gráfica de Nvidia, vamos a ponerlo en sí, y listo. En mostrar FPS también vamos a ponerlo que sí. Y listo, ya terminamos acá. Ahora nos vamos a ir acá al apartado de sonido y nos vamos a ir acá donde dice calidad de sonido. Si ustedes lo tienen en alta, vamos a ponerlo en baja, ya que pues bueno, básicamente si lo ponemos en alta va a mejorar mucho el sonido y la calidad, pero eso sí, puede afectar el rendimiento. Si ustedes quieren cuidar sus FPS, que bien, no creo que esto te quite arriba de 5 FPS, pero bueno, si quieres tener más FPS, lo puedes poner en baja. Yo en mi caso lo tengo en alta. Y listo, le damos en aplicar y ahora vamos a pasar aquí al engranaje. Vamos a bajar hasta llegar al apartado de repeticiones, y si tienes estas 4 opciones, vamos a deshabilitarlas todas. Las repeticiones sirven para grabar toda la partida, ya sea si estamos jugando
jugando en Battle Royale o en modo creativo. Básicamente va a grabar toda la partida y todo eso, y la verdad es que esto nos quita mucho rendimiento, ¿no? Esto nos puede quitar entre 20 a 30 FPS. Básicamente es como si estuviera grabando un gameplay. Igualmente aquí en ahorro energético, si lo tenemos en sí, vamos a ponerlo en no. Y listo, ya sería toda la configuración de que yo pondría para tener más FPS en Fortnite. Esta configuración cabe aclarar que me ayudó en su momento, así que nada, la verdad es que yo la recomiendo para ustedes. Y ahora sí, vamos a pasar a las configuraciones o optimizaciones generales. Así que bueno, gente, ya estamos aquí en el escritorio de Windows. Les voy a enseñar un programa que más que nada les va a servir para optimizar su procesador, y ese programa se llama Quick CPU, así que nos vamos a ir al link de la descripción y como podrán ver nos enviará a esta página. Como podrán ver, aquí descargaremos este programa llamado Quick CPU. Así que bueno, gente, vamos a bajar hasta encontrar este apartado, y aquí donde dice Download Version vamos a descargar la versión de 64 bits. Si tú tienes 32 bits pues le pones acá. Yo en mi caso tengo 64 bits, así que le voy a dar aquí, y como podrán ver nos dará un archivo RAR. Lo que vamos a hacer es extraer el archivo y nos dará luego pues este programita. Ya simplemente lo abrimos y hacemos toda la instalación y listo. Una vez hecha la instalación les aparecerá ya el programa. Simplemente lo abrimos y como podrán ver nos abrirá esto. Simplemente lo que vamos a hacer es acá abajo donde está el Core Parking, el Turbo Boost y todo esto, vamos a aumentar todo al 100. Básicamente esto lo que hace es boostear el procesador, no es ningún tipo de overclock y así. Esto va a hacer que el procesador pues rinda mejor, así que nada, simplemente le damos en aplicar y listo, le damos en OK y ya estaría. Aquí también podemos cambiar el plan de energía. A mí no me gusta usar este, así que lo voy a poner acá en el de alto rendimiento. Y nada, aquí también podemos ver la temperatura del procesador y todo esto, que la verdad es que es un buen programa para checar todo eso. Así que nada, simplemente cerramos el programa y ya estaría. Eso es todo. Así que nada, gente, vamos a pasar al siguiente paso. En el buscador de Windows vamos a buscar msconfig o configuración del sistema. Vamos a entrar y nos abrirá esto. Lo que vamos a hacer es darle acá en arranque, y en tiempo de espera yo lo tengo en 15 segundos. A lo mejor tú lo tienes en 30 segundos o así, pero lo vamos a poner en 5 segundos. Luego aquí en sin arranque de GUI, si lo tenemos desmarcado, lo vamos a marcar. A la hora de marcar esto del sin arranque de GUI, pues bueno, normalmente cuando prendemos la PC nos aparece todo la BIOS y todo eso, el logo de Windows y todo eso. Pues bueno, a la hora de marcar esto simplemente se va a iniciar y ya, o sea, se va a saltar todo eso. Y bueno, eso está muy bien, así que nada, una vez hecho eso le vamos a dar acá en opciones avanzadas y en número de procesadores vamos a marcar esta casilla y vamos a elegir los máximos que podamos. Si a ti te aparecen 16 o 32 y lo ponemos el máximo, a mí me deja poner hasta 16, así que vamos a ponerlo. Todo esto son los hilos del procesador. Lo que estamos haciendo es elegir todos los hilos para que el procesador pues vaya al máximo rendimiento, por decirlo así. Si no sabes cuántos hilos tienes tu procesador, simplemente te vas al administrador de tareas, te vas a rendimiento y en CPU aquí te dice. Como podrán ver, yo tengo 8 núcleos y 16 hilos, así que bueno, pues a mí me aparece hasta 16. Y si a ti te aparece hasta en 4, lo ponemos en 4, en 8 o así. Y listo, le damos en aceptar, le damos en aplicar y aceptar y ya. Ahora, gente, vamos a pasar a algo llamado Game User Settings. En el Game User Settings podemos hacer muchas cosas. Como dije anteriormente, también aquí podemos hacer resoluciones personalizadas, que esto nos sirve mucho más que nada para el tema de los FPS y todo eso. Así que igualmente vamos a volver a la descripción de este video. Así que nada, gente, ya que estemos aquí en la descripción, aquí donde dice Game User Settings optimizado, vamos a entrar a este link. Y como podrán ver, ya estaremos acá. Como podrán ver, aquí dice Game User Settings optimizado. Así que bueno, lo que vamos a tener que hacer será suscribirse al canal. Le vamos a dar acá al botoncito rojo y los enviará a mi canal. Lo que tendrán que hacer es suscribirse. Y listo, como podrán ver, una vez suscritos se les va a desbloquear el enlace. Si no se suscriben no se va a poder hacer. Así que le van a dar acá en Unlock Link y los enviará a un link de Mediafire. Simplemente lo descargan y listo. Igualmente les va a volver a dar un archivo RAR. Simplemente lo extraemos y ya les dará la carpeta pues del Game User Settings. Como podrán ver, si entramos aquí estará el Game User Settings optimizado y una nota importante que solo la gente que lo descargó lo podrá ver. Así que nada, lo que vamos a hacer primero es entrar al Game User Settings original. Así que bueno, para hacer eso vamos a darle Windows más R o también podemos buscar ejecutar, que pues bueno, pues va a ser lo mismo. Y vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso le vamos a dar en aceptar y vamos a buscar aquí en esta carpeta la carpeta de Fortnite. Aquí como podrán ver, aquí estará Fortnite Game. Entramos, le damos en Save Bed Config Windows Client y ya estaremos aquí dentro del Game User Settings original. Lo que vamos a hacer es mandar este Game User Settings a una carpeta de respaldo. Ojo, no borrarlo, ya que no sé, a lo mejor y no les sirve o no les gusta el nuevo Game User Settings. Así que pues bueno, aquí estará el Game User Settings original por si las dudas. Por ejemplo, ya hice una carpeta de respaldo, así que nada, mandamos este Game User Settings a esta carpeta, abrimos el nuevo Game User Settings y lo mandamos pues acá a la carpeta original. Y listo, gente, eso sería todo. Así que nada, gente, vamos a ver qué es lo que tiene este Game User Settings. Para eso, antes de nada, vamos a darle clic derecho, luego propiedades y aquí, si tenemos el solo lectura marcado, lo vamos a desmarcar, le damos en aplicar y en aceptar. Y listo.
listo, ahora sí podemos abrirlo. Así que nada, una vez abierto, como podrán ver, es un bloc de notas. A continuación les voy a enseñar todo lo que te desactiva este Game User Settings para tener más FPS. Una de las cosas que te desactiva es esto llamado Memotion Blur, que como podrán ver lo pone en false. Cuando pone en false es el que está desactivado. Cuando pone por ejemplo aquí en true es que está activado. Algo que te desactiva es esto llamado Visual Grass, que esto más que nada es el pasto. Igualmente te lo pone en false y eso. Así que nada, vamos a bajar y aquí donde dice Ray Tracing también igualmente lo pone en false. El Ray Tracing es más que nada para las tarjetas RTX. Así que bueno, igualmente te lo pone en false. Si seguimos bajando nos encontraremos estos 4 cosas que bien, estos son de las resoluciones. Aquí podemos cambiar la resolución y poner la que nosotros queramos. En internet hay muchas resoluciones personalizadas. Podemos aquí poner una resolución, yo que sé, de 800 por 600, de 1680 por 1050 y así. Tengo planeado para estos días subir un video sobre las mejores resoluciones, así que si apoyan mucho este video lo subiré. En el Game User Settings les pondrá de default la resolución de 1920 por 1080, así que bueno, yo les recomiendo que aquí la cambien si es que usan otra. Y seguimos bajando, como podrán ver, aquí estarán las configuraciones gráficas del juego. Aquí podemos cambiar la resolución de la calidad, la distancia de visión y muchas cosas más. Y listo, eso es todo lo que te desactiva este Game User Settings. Si hicimos algún cambio le vamos a dar en archivo, en guardar y simplemente cerramos y ya estaría. Y listo gente, ya con estas optimizaciones tendrías que jugar muy bien a Fortnite. Así que nada, vamos a abrir el juego para ver si nos aumentó o no los FPS. Así que nada gente, como podrán ver ya estamos aquí dentro del Fortnite. Como podrán ver actualmente voy a 165 FPS estables, ya que es lo que puse anteriormente. Que bien, como podrán ver se mantiene estable la verdad. Así que nada, si lo ponemos en ilimitados, como podrán ver ya alcanzamos un máximo de 330 FPS por ahí. Que bien, la verdad es que está muy bien. Así que puedo decir que esta optimización sí me sirvió a mí y probablemente a ustedes. Quiero aprovechar a decirles que si tuvieron un problema con el audio a la hora de poner el Game User Settings, simplemente están al apartado de sonido del juego y ahí lo vuelven a configurar y ya está. Así que nada gente, si también quieren bajar su ping y no jugar como yo, que estoy jugando actualmente a arriba de 50 de ping, les recomiendo ver el video que está en pantalla. Gracias a esta aplicación pude bajar mi ping hasta 0. Así que nada gente, nos vemos en el siguiente video.